Listo, señor senador, muy amable por la invitación. Buenas tardes y a todos los asistentes acá a la comisión. En este sentido voy a tocar 4 puntos resumidos, incluso la presentación es el mismo informe que se envió, pero sobre eso voy a puntualizar pues en aras del tiempo. El primero es incluso para la población, ciudadanía de Yopal y para todos los asistentes, es que pues el instituto obra en función de su responsabilidad como entidad técnico-científica, en el caso de la salud pública en el país, y en ese sentido incluso frente a lo que se ha venido manejando, para dejar de alguna manera en tranquilidad a la población es el comentar que estos resultados que se han ido generando están en función precisamente de eso, de unos procedimientos técnicos, de unos soportes científicos que aunan la evidencia de cómo ha sido ese proceso de resultados de la calidad del agua. En concreto, no es el análisis de una muestra simplemente por hacerla sin requisitos, sino que tienen ese soporte pues para que la ciudadanía de alguna manera tenga esa confianza de que los resultados dados en este sentido son fiables. El segundo criterio en este sentido es que, entendiendo la norma, la autoridad sanitaria es la que hace la inspección, vigilancia y control allá en su sitio, en este caso el municipio de Yopal, hace todas esas actividades que tienen que ver con la norma del decreto 1575 y sus resoluciones reglamentarias. Tercero, que en ese sentido, bajo el acompañamiento del instituto y directrices incluso del sector salud, simplemente registran la información y el instituto como garante del proceso, también en función de las muestras y sobre todo del sistema de información Civica, que es donde se sistematiza de alguna manera esa información que registran las autoridades sanitarias desde su territorio, es que se presenta este informe resumen de los resultados en función de la pregunta que nos habían solicitado respondiéramos. Fundamentalmente y en términos generales, la pregunta es dar una descripción general de los resultados más o menos desde el año 2011 hasta la fecha. En ese sentido, y entendiendo las circunstancias, entonces lo primero que hay que decir es que efectivamente desde el año 2011, bajo una vigilancia rutinaria que se denomina y que está dada en la norma según las responsabilidades de los entes territoriales, al 2011 más o menos se realizaron 96 análisis, entendiendo una serie de consideraciones de algunos puntos que tienen que ser concertados entre el prestador y la autoridad sanitaria que reflejen el posible riesgo a la mayor cantidad de población de estos sitios cercanos. Y hacia el año 2016, corte de fecha más o menos a septiembre, digamos que en conjunto se han realizado 1.471 muestras, entendiendo que incluso el año pasado, 2015, se hicieron más o menos 400 y ahorita estamos en unas 300. ¿Qué quiere decir esto en resumen? Que se ha incrementado el monitoreo, ese fortalecimiento del análisis rutinario que debe hacer la autoridad sanitaria desde su función de laboratorio de salud pública, básicamente incrementado en un 400% de ese monitoreo. Con esos monitoreos de muestras, entonces, el segundo punto es cuál ha sido ese comportamiento de lo que en el país se llama el índice de riesgo de la calidad del agua. Y es que hacia 2011, básicamente, el municipio como tal estaba en un riesgo medio, en un valor también medio de ese rango cercano al 30% como índice de riesgo de la calidad del agua. Simplemente entre paréntesis, de pronto los que no conocen, pero para resumen, esto está basado en un indicador que tiene la resolución 2115, en donde se evalúan unas características que se analizan en el laboratorio y sobre eso se pondera ese valor. En ese sentido, entonces, comentaba, estaba en 29% un riesgo medio, y a medida que se ha hecho ese monitoreo, se ha incrementado y que lo que ustedes ya han escuchado, las acciones que se han hecho a corto, mediano plazo, hemos llegado a que básicamente el año pasado ya el riesgo venía en un 11% categorizado como nivel de riesgo bajo, y este año, bajo ya las consideraciones que han explicado las otras entidades, a septiembre más o menos ese riesgo sigue siendo bajo, pero ya acercándose al de sin riesgo, con un porcentaje de más o menos 5,5%, para
los sitios donde se ha muestreado, que son los puntos críticos que han concertado y que tienen que ver con la empresa de acueducto de Yopal y algunas otras consideraciones de los pozos que han estado monitoreando, por lo que ya comentaron, se requiere para abastecer a la población en ese sentido. Entonces, conclusión, 2011 en riesgo medio y a la fecha está en riesgo bajo esa consideración que también quiero seguir aclarando, y es en función de las muestras que se analizan, que son las que dicen cómo se entregó el agua en ese momento. Digamos que lo que no se vigiló porque no se tomó muestra o en otros tiempos por algunas circunstancias, pues no sabemos, porque reitero, esto está en función de unas evidencias técnico-científicas. Teniendo en cuenta esa consideración, entonces, ¿cómo es la distribución de ese comportamiento de riesgo Yopal? Entendiendo que, ya 3 minuticos y termino el resumen, es, como pasa en el país, no es la excepción, pues la zona urbana está cubierta, ya vienen y se están viendo los mejoramientos, al menos por los 2 indicadores que he dado. Simplemente la zona periurbana y rural, pues por las circunstancias que también han dicho de los pozos y de algunas otras consideraciones con las juntas de acción comunal, pues no han tenido la misma consideración. Digamos que ese riesgo se ha seguido manteniendo en riesgo alto, no así la parte de cabecera urbana que llamamos en el municipio. En ese sentido, entonces, para la situación de cómo ha ido evolucionando la entrega de agua potable, y con relación a lo que decía Superservicios, también con agua segura, la evolución de la entrega del agua potable es que hacia 2011 más o menos el 37% de la población estaba recibiendo agua potable bajo el criterio de la norma. Digamos que a 2016 y con lo que va del periodo del año, básicamente esa suministro de agua potable está en un 82% bajo el esquema de vigilancia, en ese sentido. Finalmente, entendiendo la situación, digamos que hay 2 consideraciones para tener en cuenta. Esto está basado en unas características fundamentales que son unas de rutina que se manejan a nivel mundial y que llamamos calidad del agua en general. En ese sentido, se miran unas características físico-químicas que en general, bajo la evaluación, están cerca del 80% como las muestras que son aceptables porque cumplen la norma. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay un 20% que toca seguir mejorando en el proceso que se requiere de suministro de agua. Y en el sentido de las características microbiológicas, digamos que ese porcentaje de aceptabilidad que llamamos está por encima del 90%, pero falta que se mantenga, digamos, en el 100%. ¿A qué voy con esto? Que finalmente, en el sentido de lo que se pretende, 2 cosas. La primera, se ha mejorado el suministro de agua potable, pero se requiere que se hagan las gestiones adecuadas, que es todo lo que está manejando acá para que haya un sistema de distribución adecuado en cobertura, calidad, etc. Y adicional a eso, que es la preocupación del instituto de tratar de evidenciar lo que no se ve, o sea, lo que viene oculto, en esto quiero hacer claridad, oculto es los posibles agentes que pueden causar enfermedades, en este caso enfermedades diarreicas agudas, enfermedades transmitidas por alimentos, etcétera, en donde el instituto hace el complemento y bajo incluso el convenio con Superservicios como acompañamiento de ese tipo, ha sido esencial para mirar qué sucede en Yopal. Pues se ha encontrado de una u otra manera que sí, las fuentes como ya lo han rebotado es contaminados, y se ha encontrado algunas presencias, en este caso de microbios entendidos como virus o parásitos, que en el proceso de la evaluación de seguimiento en la planta de tratamiento se ve que de alguna manera se rebajan en algunos momentos, y hacia la redistribución también, dependiendo de las circunstancias que han mirado, de pues que el suministro no es continuo, también puede aparecer en ese sentido. De alguna manera, entonces la conclusión es esta: hay presencia, por eso el sistema de tratamiento en toda su extensión, el sistema de distribución, pues debe ser lo más robusto y fortalecido para disminuir esto, pero en términos generales, estas enfermedades como notificación del sistema de vigilancia de la salud pública en el país, que es del instituto, el mostrar hacia la ciudadanía, muestran que las setas, las CEDAS realmente han disminuido, al menos como notificación en el municipio, y que finalmente, dentro de todo este proceso, las circunstancias que pues dentro del convenio y otras actuaciones pues se seguirá promoviendo el mirar que efectivamente a futuro la población quede tranquila de que ese suministro, entendiendo todos los esfuerzos que están haciendo por parte del gobierno,
nacional, municipal e incluso local sean efectivas para que efectivamente se entregue agua de buena calidad a la población de la misma, de Yopal. Muchas gracias.